Bendiciones, mis amados, sean bienvenidos nuevamente a un compartir de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Les hablo a su hermano amigo Nelson Áñez, predicador y maestro por la misericordia de Dios. En esta oportunidad, mis amados, estaremos compartiendo la parábola del trigo y la cizaña. Vamos a analizar su contexto. ¿Por qué quiero analizar este contexto? Porque este pasaje lo utiliza para hacer referencia a la iglesia. Cuando hay una persona que anda incorrectamente, que no anda teniendo una actitud correcta, viene y te dice, no, la Biblia dice deja crecer lo uno con lo otro. No lo arranques porque la Biblia dice que no lo podemos arrancar todavía. Mentira. Eso es mentira. Ese no es el contexto de esa enseñanza. La enseñanza está en Mateo 13. Mateo 13, versículo 30. Dice, dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta el tiempo, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Ese es el pasaje que utilizan para aplicarlo en las congregaciones cuando hay alguien que no anda correctamente. Pero ¿qué nos enseña la Escritura? ¿Cómo debe ser la actitud en la iglesia delante de lo que no es correcto? ¿Cuál actitud de una persona que anda incorrectamente, personas que vienen a hacer cosas incorrectas? ¿Cuál es la actitud que debemos tener? Voy a dar diversos pasajes de qué nos dice la palabra de Dios, cuál es la actitud que se debe de tener, cómo debemos actuar en ciertas circunstancias. En Mateo 18:15 nos dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Tú y él solo, si te oyeres, has ganado a tu hermano. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Hay personas que otro hermano, otra persona en la congregación le hace algo. Yo le digo, bueno, repréndalo, hable con una persona. No. Todo eso se lo dio en la mano de Dios. No está diciendo eso la palabra de Dios. No, yo voy a hablar con el pastor, voy a hablar con el ministro. No te está diciendo eso. Ve y repréndele estando tú y él solo, porque ya te ha faltado. Si te ha faltado, por supuesto, ¿no? ¿Entiendes? Esa es la actitud. En Hechos 20, también el apóstol Pablo le dice a los ministros, dice en Hechos 20, 28, 29, dice, por tanto, mirad por vosotros, miren por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Está diciendo, está exhortando, miren por vosotros mismos, por ustedes mismos, miren, cuídense. Y por todo el rebaño, el Espíritu Santo lo ha puesto por obispo, porque van a venir personas que no van a perdonar al rebaño, lobos rapaces. Entonces, ¿qué decimos? No, vamos a dejarlos crecer los lobos con las ovejas. No es así. En 1 Timoteo 5, versículo 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Hay personas que andan haciendo cosas incorrectas y si es incorrecto, hermano, no, yo los tengo en oración. No, está mal. A los que insisten en pecar, repréndelos delante de todos. Ay, no podemos humillar. La palabra nos está diciendo cuál es la actitud que debemos de tomar. Repréndelos delante de todos para que los demás también teman, porque no puede hacer lo que nos dé la gana en las congregaciones. Esa es la iglesia del Señor, como lo dice el libro de Hechos, la cual él ganó con su propia sangre, con su sacrificio, con lo que hizo él en la cruz del Calvario. Cristo murió por nuestros pecados. Entonces va a venir alguien haciendo lo que le da la gana. Una persona que ande haciendo pecado en una congregación, ese todavía no se ha arrepentido. Esa persona le falta nacer de nuevo. Entonces debemos reprenderlo para que los demás, como lo dice la palabra, también teman. 1 Corintios 5 nos dice algo claro también. 1 Corintios 5 del 1 al 6 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicarios, y tal fornicario cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre
y vosotros estáis envanecidos, ¿no debería más bien haberos lamentado para que fuera quitado de en medio de vosotros el que cometió tal agravio? ¿Y cómo lo vas a quitar de en medio? Tiene que sacarlo de la congregación. Tenía relación con la esposa de su padre. Imagínense. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Algunos te dicen, hermano, no juzguéis para que... No, sí, claro, un fornicario que anda haciendo esta cosa no lo vamos a dejar quieto. Mentira, no enseña eso a la Escritura. Aquí nos está dando la palabra, las herramientas que debemos utilizar, cómo debemos actuar. El versículo 4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oiga, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuní vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Esta frase, cuando dice Pablo, creo que la dice 2 o 3 veces, el tal sea entregado a Satanás, está diciendo, déjalo que se vayan al mundo. Es difícil, o sea, no hay otra forma de entender qué significa esa frase. Déjalo que se vaya para el mundo, sácalo de la congregación. Ahora vamos a analizar el pasaje de Mateo. Perdón, vamos a analizarlo en su contexto. Mateo comienza desde Mateo 13, del versículo 24, dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tienen cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Deja crecer juntamente los unos con los otros hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla de manojo y quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Una de las cosas interesantes, hermano, del trigo, es cuando el trigo, su fruto sale, el árbol, la plantica, se inclina cuando saca el fruto. A diferencia de la cizaña no tiene fruto, no da fruto y no se inclina, siempre queda erguida. Muy interesante esa parte del trigo y de la cizaña, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos nosotros qué significa dejar crecer juntamente lo uno con nosotros? ¿Vamos a darle el significado que a nosotros nos plazca? ¿O vamos a dejar que la Biblia nos enseñe, que la palabra de Dios nos instruya, que el Señor nos instruya qué significa? Al partir del versículo 36 le dice, entonces despedid la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos dijeron, explícanos la parábola de la cizaña y el campo. Respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El 38, el campo, escuchen, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, nuestro Señor Jesucristo. El campo es el mundo, no la iglesia, no la congregación. La buena semilla son los hijos del reino, la buena semilla son los temerosos de Dios. La ciega son los hijos del malo, las cizañas son los hijos del malo, los que van a estar en el mundo siguiendo a Satanás. El enemigo que sembró el diablo. La ciega es el fin del siglo, el fin de los tiempos. Y los segadores son los ángeles. Está hablando de la iglesia, está hablando de que no juzguéis a nada, no está hablando de eso. Nos está diciendo cuál es la enseñanza aquí.
El 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol del reino de su Padre. El que tiene oído, oiga. El que tiene oídos, oiga. Pregunto nuevamente, ¿está hablando de la iglesia? ¿Está hablando de la congregación? ¿Está hablando que no puedes jugar al hermano? ¿Está hablando que hay que dejarlos que hagan lo que quieran? Podemos ver que no está hablando de eso. Y yo escucho muchas personas de sacar este texto fuera de contexto. Eso es sacar un texto fuera de contexto. Estás citando la palabra de Dios, pero la estás aplicando a lo que a ti te parece o a lo que a vos te parece. Y no es así. No es así. No podemos agregarle, no podemos quitarle. Dice la palabra de Dios que nunca la profecía vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Uno de los requisitos de un ministro está en Tito: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, para que así pueda exhortar a los que los contradicen, porque hay muchos contumaces y habladores de vanidad, de los que es preciso tapar la boca. Esos unos son los requisitos de un ministro del Señor. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Cuando viene el lobo, ¿lo dejamos? No lo juzguemos. No, hay dos voces, una cuando se le habla a las ovejas y una cuando se le habla al lobo. Tengan cuidado, no podemos sacar las palabras del Señor fuera de contexto. Aquí dice en el versículo 41, enviará el hombre a sus ángeles y recogerán de su granero a todos los que sirven de tropiezo. Va a enviar a sus ángeles. Hay un pasaje en Mateo 24, del 29 al 31, que también nos habla de ese hecho, de esa acción. Está hablando del fin de los tiempos. Al final de la tribulación, cuando el Señor va a enviar a recoger de los ángulos de la tierra. Dice, Mateo 24, 29 al 31, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará más su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En el tiempo de la siega, al fin de la tribulación, porque Mateo, muchos de los pasajes está hablando de la tribulación que va a venir a la tierra, en el juicio de Dios, en el día de la ira del Señor, y van a ocurrir cosas terribles, horrorosas, que no podemos ni imaginar porque nunca ha habido ni habrá después de ese día. O sea, ¿qué nos está enseñando? Nos está enseñando, la parábola nos está enseñando el fin de los tiempos. Y el campo, dice la palabra de Dios, el mundo, ese tiempo de tribulación, donde el Señor aún va a tener su remanente escogido por la gracia de Él en el tiempo de la tribulación. Porque en la iglesia no vamos a pasar ese tiempo tan terrible. Hay que nos los enseñan que sí, pero bueno, yo no creo eso sí, según la Biblia, lo que la palabra de Dios nos enseña, porque eso era un misterio, pero bueno, ese es otro tema. Fíjense lo que dice en Mateo 13, en el versículo 47. Dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de todas las clases de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cesta y los malos lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Vuelve a repetirlo otra vez. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será lloro y el crujir de dientes. Esto no es inmediatamente, pero bueno, ya ese sería otro tema también. Lo que quiero mostrar aquí, que es el fin del siglo, el fin del tiempo,
cuando el Señor Jesucristo venga a establecer su reino de 1000 años, va a sacar, va a apartar un remanente, un grupo de personas de todos los que hicieron iniquidad. Todos aquellos que se pusieron, que colocaron la marca de la bestia en ese tiempo, no podrán recibir salvación, como lo dice el libro de Apocalipsis. Entonces yo les exhorto, les pido, no podemos decir las cosas así como nosotros nos parezca. No podemos sacar de contexto la palabra de Dios. Si tu inquietud, si tienes una vocación, quieres predicar, quieres enseñar, quieres hablar de las verdades, bueno, necesitas estudiar la Biblia, necesitas dedicarle el tiempo a la palabra de Dios para que no hagas esto, para que no saques de contexto. Y a las personas se los he explicado de esta forma, ¿no, hermano? Y le leemos los pasajes y dice, bueno, yo creo que sí se puede. Bueno, ¿qué puedo hacer yo ahí? Nada, absolutamente nada. Simplemente yo soy un eco, yo solamente repito lo que la palabra de Dios nos enseña. Mi amado, espero que esta enseñanza haya sido de edificación para su vida. Si puedes compartirlas, compártelas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con su glorioso Espíritu sea con todos nosotros. Que la paz y la gracia de Dios sea sobre nosotros cada día. Bendiciones.